¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Radio Libre Mercado, bienvenidos al 105.7 de su FM si nos escuchan desde Madrid, bienvenidos si nos escuchan desde cualquier otro sitio a través de todos los medios que tenemos para llegar a todos ustedes, a través de YouTube, a través de podcast, de todos los medios que hemos puesto a su disposición para que no se pierdan este programa. Bienvenido, como digo, a Con Ánimo de Lucro, un espacio informativo y de análisis económico de confianza. Pretendemos ser un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos. Con ánimo de lucro. La economía española va como un cohete. La economía española va como una moto. Keynes está más vivo que nunca. Con Luis Fernando Quintero. Bueno, y hoy la información económica, esa que les queremos hacer llegar a todos ustedes cada día aquí en Con Ánimo de Lucro, pasa irremediablemente por una de las grandes protagonistas, en este caso para mal, de nuestra historia económica reciente. Hablo del Ministerio de Trabajo, hablo de Yolanda Díaz, sí, quizá la peor ministra de Trabajo de nuestra democracia, superando ya sus desastres normativos al famoso Tipex de Caldera. El primero en maquillar los datos de parados para sacar de las estadísticas oficiales a aquellos demandantes de empleo no ocupados, los famosos DENOS, que estaban en cursos de formación o que buscaban trabajo en condiciones especiales. Después de Caldera vino Celestino Corbacho, que echó más Tipex sobre la estadística, sacando a los afectados por los expedientes de regulación de empleo temporal de las estadísticas de parados, por mucho que eran personas que queriendo trabajar no podían. Ahora, el triple mortal con tirabuzón que se ha marcado la señora Yolanda Díaz ha sido de tal calibre que hasta Eurostat tiene que advertir en sus informes que las cifras que en sus informes europeos, donde pone en comparativa lo que sucede en todos los países de la Unión Europea, tiene que poner, insisto, un asterisco, porque los datos que vienen de España no pueden ser homologables con el resto, no pueden ser comparables realmente con el resto, porque directamente ni siquiera son fiables. No sabemos exactamente el número de parados que tenemos, ni su obtención es homologable a la obtención de esos datos en el resto de países de la Unión Europea. La cosa es que tanto el maquillaje estadístico, el que practicó el señor Caldera con su famoso Tipex y los DENOS, o el de Celestino Corbacho, que sacó a los parados afectados por ERTE de las cifras de desempleo, ahora con los famosos fijos discontinuos es prácticamente imposible saber con exactitud la cantidad de gente que en España no tiene un trabajo cuando quiere tenerlo. El gobierno continúa además sin dar la cifra. Pues bien, ahora el departamento de Yolanda Díaz sigue empeñado en reducir el número de horas trabajadas en España, reducir por ley la jornada de trabajo en España. Dice que hasta las 38,5 horas como objetivo para este primer año y las 37,5 horas como objetivo para el año que viene. Con los problemas que tiene el mercado laboral en España, somos campeones de paro, hay que recordarlo. De todos los países desarrollados del club de la OCDE, España es el país con más paro registrado, con más tasa de paro. España es el país con más tasa de paro en la Unión Europea. Ya superamos a los griegos, que eran los que secularmente nos habían vencido en esta terrible estadística. Somos el país con mayor paro juvenil, y eso que en las estadísticas oficiales salen precisamente de esa estadística los parados que están en un ERTE o los famosos DENOS, los desempleados no ocupados que buscan un empleo en unas condiciones especiales o que están en un curso de formación mientras encuentran empleo. Sí, lo que oyen. España es campeona de paro en la Unión Europea y en el club de los países desarrollados, de las economías occidentales, de la OCDE. Bueno, pues en España, que tiene ese problema y otro secular, que es el de la productividad, llevamos 30 años con la curva de productividad cayendo a plomo. El gran problema que quiere solucionar la señora Yolanda Díaz es que en España se trabaja mucho, y además pone dos cifras, dos umbrales, dos objetivos que son abracadabrantes, si me lo permiten ustedes. Resulta que quiere que se trabaje en 38 horas y media ahora en 2024 y 37 horas y media en 2025. ¿Cuál es la realidad?
del mercado laboral en España? Bueno, pues la realidad, si miramos el INE, ninguna cifra que nos saquemos aquí en el Radio de la Manga ni nada por el estilo. En el INE, la mayoría de los asalariados está haciendo 34,3 horas. Asalariados. No les hablo de autónomos ni les hablo de empresarios, donde la media entre unos y otros está alrededor de las 45 horas, según miremos una estadística o la otra. Pero es que si la mayoría de los asalariados está haciendo de media 34,3 horas semanales, en el caso de las mujeres baja hasta los 29,4 horas trabajadas. Datos del Instituto Nacional de Estadística. Instituto, el Nacional de Estadística, que refleja otra realidad pasmosa. Y es que el cómputo total de horas trabajadas desde 2018 no ha hecho más que caer. Tuvo un pico horrible en el 2020, evidente por la pandemia, que luego se recuperó, o sea, del 20 al 21 subió un poco, pero ha seguido muy por debajo de las cifras registradas en 2018. Y este es el gran problema para Yolanda Díaz. Con los problemas de productividad y de empleo que tenemos en España, la gran solución de Yolanda Díaz es que los españoles trabajemos menos. No crean ustedes que ha propuesto algo parecido a que cada empresa y cada trabajador pacten las horas que tienen que trabajar y la remuneración por cada una de esas horas. Si es usted autónomo y nos escucha, sí, créaselo. El gobierno quiere que los asalariados trabajen todavía menos. Además, hay otro aspecto que nos perdemos por el camino, y es que la reducción de horas trabajadas totales en el cómputo total que hemos sufrido en los últimos años, si lo comparamos con esas cifras extraordinarias de empleo que nos vende cada mes el gobierno, lo que sale es que cada vez más gente trabaja menos horas. Y esto tiene una palabra que lo resume perfectamente, y es precariedad. Es decir, todas las medidas que está tomando el gobierno de Yolanda Díaz, el gobierno del señor Sánchez y el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz van encaminadas a profundizar en la precariedad del trabajo en España, para que sea ya secular para siempre esa afirmación de María Jesús Montero que nos dejó helados a todos, cuando dijo que había que estar muy orgulloso de que en España el que cobra el salario medio el salario mínimo interprofesional es clase media. Pues mire, señora Yolanda Díaz, a mí me encantaría que la clase media en España cobrara mucho más que el salario mínimo interprofesional, no cada vez menos. Que hubiera muchos más Lamborghinis de los que hay, no cada vez menos. Y que hubiera más gente para quien el transporte público fuera únicamente una alternativa y no la única alternativa posible. Ese es el país que queremos, el de la búsqueda del lucro, el de la búsqueda del beneficio, ese beneficio que permite que las sociedades avancen. Eso es lo que debería ser, señora Yolanda Díaz. No decir que cada vez trabaje menos la gente, porque pobrecitos tienen derecho al descanso. Si todos tenemos derecho al descanso, señora Yolanda Díaz, pero será mejor que primero tengan un trabajo, y además que tengan un trabajo porque reciban cada vez un salario mejor, y no porque usted lo decida en el salario mínimo interprofesional, sino porque permita que las empresas vayan generando mayores beneficios y esto redunde en mejores empleos, en más y en mejores empleos para los españoles. Bueno, pues este es el panorama que tenemos. Así arrancamos este primer programa de Con Ánimo de Lucro y nos vamos ya al resto de asuntos que tenemos mucha plancha hoy. Y en una emisora que se llama Es Radio Libre Mercado y en un programa que se llama Con Ánimo de Lucro, no podríamos arrancar sin revisar cómo está la portada del mejor periódico económico que se puede consultar en España, que no es otro que Libre Mercado. Y yo tengo la suerte de tener aquí a su directora, a su jefa de Libre Mercado en esta casa, en el Radio Libertad Digital. Beatriz García, ¿cómo estás? Muy buenas, Luis Fer. Enhorabuena por tu programa, que nos hacía mucha falta. Nuestro va a ser programa. Un éxito total. Nuestro programa aquí en Es Radio. No podía ser en otro sitio donde tuviéramos un programa que se llama Con Ánimo de Lucro y donde vamos a tratar de explicar las cosas bien y además de una manera que a la gente le guste, que es lo que llevamos tantos años haciendo en Libre Mercado y cuya portada quiero que me des cuenta ahora mismo. ¿Cuáles son las informaciones que nos podemos encontrar ahora mismo en la portada de Libre Mercado? Bueno, pues hoy, como es lunes,
lunes no nos podía faltar nuestro artículo de José María Rotellar, que no falla, y hoy analiza, ¿qué analiza? Pues el drama del encarecimiento de los precios que llevamos años sufriendo y que nos está empobreciendo a todos sobremanera. Bueno, lo primero que hay que decir aquí es que el Banco Central Europeo ha fracasado estrepitosamente en su tarea de controlar la inflación. Todavía ni siquiera ha sido capaz de bajar los precios a ese 2% que es su objetivo y esta barrera que se han puesto en sus principios, en los principios de esta institución. Pues nada, no lo ha conseguido. Y en el caso de España estamos pues mucho peor que el resto de nuestros vecinos europeos. Pero ahora sí, Sánchez ya no habla de la comparativa de los precios y la subida de precios con Europa, ya no se quiere comparar con nadie. Claro, estamos en el 2,4% después de todos estos años, un 20% por encima del objetivo del Banco Central Europeo. La zona euro está en el 2,2% y bueno, pues el drama de todo esto, estos son números, cifras, pero es que la inflación, hay que recordar, lo venimos recordando años, es acumulativa. Con estos ritmos aumentan sobre niveles de precios muy altos y desde que Sánchez llegó a la Moncloa los precios han subido casi un 20%. Esto sí que va como un cohete. No, lo de los precios sí que va como un cohete. Sí. Además, fíjate, yo repasaba el otro día en esto del IPC los datos y claro, en el acumulado de la legislatura de Sánchez, lo digo de memoria, sí, pero está en alrededor de un aumento de precios en este tiempo del 20%. Eso, ¿no? Es, sí, sí. O sea, es decir, pagamos, nuestro dinero vale un 20% menos que cuando Sánchez llegó al poder. Pero claro, también me he encontrado gente que me ha dicho, vamos a ver, Luis Fernando, pero es que vosotros decís que los objetivos del Banco Central Europeo es que la inflación, tú lo decías ahora, esté en una media del 2%, ¿no? Que ya es suficientemente alto. Ya hay que plantearnos un 2% más pobres es para plantearnos si de verdad ese objetivo es correcto. Correcto, pero bueno, dicen, pero entonces el acumulado en los últimos 5 años de ese 2%, efectivamente, el acumulado de ese 2% en los últimos 5 años debería haber sido un 10%. Es decir, digamos, si hubiéramos tenido los objetivos del Banco Central Europeo, nos hubiéramos empobrecido un 10%. La realidad es que nos hemos empobrecido un 20%. Quiere decir que estamos un 100% por encima del objetivo que tendría que haber sido el lógico para una economía como la nuestra. Un desastre absoluto el de los precios. Pero tenemos más asuntos, ¿no? Sí, claro. Bueno, estamos de estreno hoy también en Libertad Digital, en el programa de Carlos Cuesta, porque hemos inaugurado sección económica que se va a emitir los lunes. ¿En dónde? Libre Mercado, Libertad Digital, YouTube. Y bueno, pues ¿de qué tratamos hoy esta sección que no se pueden perder? Pues del nuevo golpe al contribuyente que ya nos anunció Sánchez la semana pasada. Le declaró la guerra, ¿qué? Al ahorro, a la inversión, a la riqueza. Y bueno, pues este discurso de los Lamborghinis y las cuentas de ahorro de los españoles, ¿por dónde pueden ir los tiros? Bueno, pues por las rentas del capital, podemos intuir, pero habrá muchos más impuestos. O sea, Sánchez ya le prometió a Bruselas que iba a revisar el IVA, impuestos medioambientales, con las comunidades autónomas pretende secuestrar el impuesto de sucesiones y los impuestos autonómicos. Decimos comunidades autónomas con Cataluña, no, Cataluña que haga lo que quiera. Entonces, pues, y su socia estará encantada. Yolanda Díaz, recordarás que dijo que quiere subir los impuestos a los planes de pensiones, que quiere subir los impuestos a los fondos de inversión, así que el expolio que se avecina en 2025 va a ser brutal. Tremendo, tremendo. Más cosas. Oye, por cierto, enhorabuena, me encantó la sección y creo que va a traer cosas muy interesantes y que va a tener un éxito brutal en YouTube. Gracias. Donde se emite. Bueno, pues más cosas. Tercer tema, otra aberración. Nos lo cuenta en este caso Sandra León. Y nos dice, la pasividad del gobierno impulsa a las empresas de desocupación. 2 puntos. Es una auténtica locura lo que tenemos en este país. ¿Esto quién lo dice? Pues el gerente de una empresa que se llama Serviocupas. Desocupa es la más conocida, pero es que están surgiendo muchísimas empresas. Y esto es la prueba de que el mercado está respondiendo y está ofreciéndole al propietario lo que el Estado no es capaz de darle, que es seguridad en su propia vivienda. Y bueno, pues esta empresa ha copado numerosos titulares estos últimos días porque ha culminado con éxito el desalojo de 12 viviendas de alquiler en el Cañaveral que habían sido asaltadas por 60 inmigrantes ilegales. ¿Y qué dice el gerente de esta empresa con toda la razón? Dice, yo no debería haber sido el protagonista de esta noticia, porque los protagonistas debería haber sido la policía quien hubiese sacado a los ocupas y el propietario hubiese recuperado todas sus viviendas. Y bueno, pues tienen éxito por el fracaso de nuestra justicia.
Es que cuando decimos que el problema de la ocupación es un problema de primer orden en España, por mucho que el gobierno lo quiera reducir de una manera torticera, acudiendo a medias verdades y falseando drásticamente la realidad, es que el problema es, y digamos, lo que demuestra que tenemos un problema enorme en este aspecto en España es precisamente la aparición cada vez de más empresas que se dedican precisamente a solucionar ese problema. Eso es. Porque lo que hay que decirle a Sánchez es, vamos a ver, no existiría Desocupa, no existiría Serviocupas, no existiría ninguna de estas empresas ni esta problemática si la seguridad jurídica en España, es decir, las leyes en España protegieran a los propietarios, hubiera una verdadera defensa de los derechos de propiedad de la gente y la gente supiera que si alguien se mete en su casa de manera ilegal, en menos de 24 horas está fuera de su casa y tienen sus llaves devueltas. Pero como esto no es así, y en la mejor de los casos tardas 2 años en recuperar tu vivienda si acudes a los cauces habituales de la justicia, pues por eso aparecen estas empresas que te ayudan de verdad a recuperar tu casa en menos de 24 horas. Efectivamente, y bueno, esta es otra de las pruebas para los que niegan la ocupación, para los que afirman que la ocupación no existe en España y que no es un problema real, donde estas empresas están sirviendo a sus clientes. Tienen clientes a las puertas. La ocupación es un problema real, si no, no existiría. Y menos mal que existe el libre mercado y menos mal que existes, Beatriz, para traernos la información todos los días aquí puntualmente, en Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Beatriz. A vosotros. Hasta mañana. Bueno, y continuamos analizando ese tema del día, esa información económica que hoy pasa por el Ministerio de Trabajo, donde los responsables del Ministerio, en este caso no Yolanda Díaz, sino su secretario de Estado, pues se ha reunido con, dicen, los agentes sociales para analizar, profundizar y poder lanzar esa medida, ese nuevo acuerdo para reducir las horas de trabajo en España, como si el trabajo nos sobrara en nuestro país. Muy pendiente de todo ha estado desde los servicios informativos de Radio, pendiente nuestra compañera Leticia Vaquero. Leticia, cuéntanos. Buenas tardes. A las 10:30 ha comenzado la primera reunión de la Mesa de Diálogo Social tras las vacaciones de verano, de las cuales el Ministerio de Trabajo espera hayan servido para que patronal y sindicatos hayan podido reflexionar sobre la propuesta que les hicieron llegar en la última reunión A3, la del 29 de julio. Recordemos que el objetivo gubernamental es que durante 2025 y de manera flexible se pueda ir implementando la reducción de la jornada laboral semanal sin pérdida de sueldo, esto es importante, hasta las 37 horas y media. Medida que quiere vaya acompañada de la garantía del derecho de los trabajadores a la desconexión digital, es decir, a evitar represalias por no coger el teléfono o leer el correo electrónico fuera de su horario, pero también a un mayor control en el registro de la jornada. Es la manera que tienen de comprobar que se está cumpliendo con lo pactado. A su entrada a la reunión en el Ministerio de Trabajo, los negociadores de los sindicatos UGT y comisiones obreras se han mostrado abiertos a escuchar a los empresarios, pero eso sí, dejando clara su amenaza de movilizaciones para este mes. Carlos Gutiérrez, de Comisiones Obreras. Las movilizaciones ya venimos desde los dos sindicatos trabajando en ellas para este mes de septiembre. El sindicato tiene que hacer un esfuerzo de explicación, pero también de intentar abrir a través de la movilización nuevos caminos para la negociación y para la llegada a acuerdos, ¿no? Recordemos que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, la semana pasada dijo que la reducción de la jornada es un acuerdo de gobierno y que debe ponerse en marcha cuanto antes, pero los empresarios de CEO y CEPIME piden ampliar ese plazo a todo 2026 para adaptarse a la nueva normativa. Bueno, pues ahí queda la información de última hora de cómo está esa reunión y los antecedentes de la misma, pero vamos a tratar de profundizar un poquito más para explicar el por qué esta medida es una aberración en toda regla, por mucho que nos digan que se ha puesto en marcha en otros países. Y más es una aberración económica en un país como España, donde precisamente el mercado de trabajo es ineficiente por escasa flexibilidad que tiene, por la escasísima flexibilidad que tiene, y el problema que redunda en el primero es el de la productividad. Pero nos lo va a contar todo con pelos y señales nuestro compañero Rubén Folguera. Rubén. La reducción de la jornada laboral afectará a la productividad de las empresas y, con ello, a la productividad global de la economía española. ¿Por qué? Pues fundamentalmente al modo en que se está planteando esta iniciativa, porque por un lado se plantea de manera obligatoria para todos los sectores y además se plantea la reducción del número total de horas trabajadas a la semana. De este modo, la medida no estaría reparando
en las características y las necesidades propias de cada sector y de sus propias empresas. En este sentido, tenemos que ver, por ejemplo, que esta iniciativa tampoco tiene en cuenta la realidad del mercado español, y es que, según el INE, los hombres ocupados que han trabajado en la semana en 2023 lo hicieron una media de 38,3 horas semanales, mientras que las mujeres lo hicieron 33,7 horas de media. No obstante, hay que tener en cuenta que estos datos no excluyen las horas trabajadas por los autónomos, que fueron los que más trabajaron y que de hecho superaron con creces las 40 horas semanales. Asimismo, si se considera el total de ocupados, el número medio de horas efectivas trabajadas en 2023 fue por parte de los hombres de 34,3 y por parte de las mujeres de 29,4. Y por supuesto, todo ello implica que no hemos recuperado todavía las horas trabajadas después de la pandemia. Otro de los datos que hay que tener en cuenta también es el del paro, que como publicaba el INE en su última encuesta de la EPA, pues se sitúa en la actualidad en el conjunto de la economía en más del 11% en el segundo trimestre del 2024 y en el caso del paro juvenil supera con creces el 26%. Además, lo que tampoco tiene en cuenta el Gobierno con esta iniciativa es tanto el coste laboral por hora trabajada como el coste salarial, que ambos no han dejado de crecer en los últimos años. De hecho, en el primer trimestre de 2024, con respecto al año anterior, ambos han subido más de un 7%. Finalmente, cabe considerar que otros países, por supuesto, están estudiando otras fórmulas de implementar una reducción de la jornada laboral. La cuestión aquí es cómo se está planteando. A diferencia de nuestro país, por ejemplo, el Reino Unido ha anunciado que su fórmula para reducir la jornada laboral será, primero, voluntaria, no va a ser obligatoria como en el caso de España, y, por otra parte, esto es quizás lo más destacable, es que si bien plantean la reducción de días en los que se va a trabajar por semana, no así ocurre con las horas, que seguirán siendo 40 semanales. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues ya lo ven. Ya ven cuál es el calado, el alcance de esta medida. Una medida que, más allá de que finalmente sea puesta en marcha o no, más allá de lo que de verdad pueda llegar a influir o no, ha sido una medida que, pues incluso ha sido criticada por parte de los propios sindicatos. Hace no mucho la número 2 de Comisiones Obreras criticaba la medida diciendo que las 38 horas y media ya se estaba trabajando y que no iba a afectar en nada y que como mucho pues las 37 horas y media. Es una medida que ha puesto en pie de guerra a la propia patronal, diciendo que no debería ser así. Patronales tan expuestas precisamente al problema de los horarios como es el de la hostelería, donde todo el mundo sabemos que son sectores donde se trabaja muchísimas horas, son muy intensivos en horas de trabajo, también se han quejado. De hecho, se criticó mucho a uno de estos empresarios por decir que el trabajo en su sector era prácticamente 24 horas, ¿no? Abrir por la mañana a primera hora y cerrar por la tarde a última. Esto es lo que sucede. No en vano, nos decía Rubén Folguera que los autónomos superaban con creces las 40 horas semanales. ¿Por qué? Pues porque si quieren ser productivos necesitan más horas. Y el problema de productividad que tiene la economía española es un problema precisamente de productividad por horas trabajadas. Y lo que queremos hacer es reducir esas horas. En definitiva, una medida que, aunque no llegase a aplicarse, simplemente el mensaje que lanza al mercado ya es negativo, en tanto en cuanto nuestro mercado es precisamente el farolillo rojo en todos los rankings en los que nos queremos comparar con los mejores, pues el mercado laboral en España está precisamente a la cola. Bueno, pues de todo esto queremos hablar en el día de hoy con uno de nuestros expertos de cabecera. Yo les he prometido que Con Ánimo de Lucro íbamos a tener a los mejores colaboradores y así va a ser. Y tengo ya al teléfono al clásico ya de los lunes en esta sintonía en Libre Mercado, que no es otro que José María Rotellar, que es profesor de Economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria. Es el autor de los artículos de los lunes negro en Libre Mercado, en Libertad Digital, y que a quien puedo saludar ya. José María, ¿cómo estás? Hola, buenos días.
Muchas gracias por atendernos, José María. Ya ves, la noticia que tenemos hoy, la noticia que estamos analizando es esa reunión, esa intención que tiene el Ministerio de Trabajo por pasar a reducir el número de horas trabajadas durante este año a 38 horas y media y durante el próximo año a 37 horas y media. Decía yo, esto puede llegar a tener incluso impacto por el mensaje que se lanza al mercado, aunque no se terminase llevando a efecto, pero ¿es esto lo que necesita nuestro mercado laboral, José María? Obviamente no, lo que necesitamos es trabajar más y trabajar mejor. Es la única fórmula que hay para poder salir adelante y para poder conseguir unas ganancias reales de riqueza y de prosperidad. La economía española tiene unos problemas muy serios de productividad, por un lado, que no deja de caer, la propia OCDE lo ha dicho, seguimos a la cola del resto de la OCDE en estos últimos 6 años, en ese sexenio en materia de productividad. También eso hace que nuestras empresas estén perdiendo competitividad y, por tanto, al tener menor competitividad pueden competir peor en los mercados y perder cuota de mercado. Eso nos lleva a pérdidas potenciales de actividad económica y, por tanto, al final repercusión negativa en el mercado laboral. Si a eso le unimos un mercado laboral muy rígido, en el que el cambio normativo que ha habido simplemente se ha referido a un cambio artificial en la denominación de los contratos temporales para hacerlos fijos y discontinuos, que ha llevado a excluirlos de las listas del desempleo y, por tanto, perder toda comparación histórica, no es nada halagüeño. Si le sumamos, además, la reforma de cotizaciones a la seguridad social, que incrementan los costes exponencialmente a las empresas y, por tanto, hace más difícil que puedan contratar a un trabajador o que tengan que subir los precios, con lo cual pierden más competitividad, pues desde luego tampoco es ninguna buena medida. Si analizamos los datos por hora trabajada de la encuesta de población activa, vemos que realmente el empleo se está repartiendo, no se está creando en realidad, y donde se está creando además es en los sectores de menor valor añadido. El lunes que viene, si Dios quiere, publicaré un artículo en Libre Mercado que hablará sobre la descapitalización de la economía española. Estamos recibiendo mano de obra para trabajos de menos cualificación, porque los españoles ya no los atienden y es necesario hacerlo, y estamos viendo cómo también muchas personas, bastantes jóvenes, se están yendo fuera de nuestras fronteras para buscar unas mejores salidas profesionales de personas muy cualificadas. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra estructura económica está cambiando hacia una economía menos productiva. Y si es una economía menos productiva, tendremos menos posibilidades de crecer y de empobrecernos. Y también ahí Eurostat nos lo deja bien claro, ¿no? Hemos perdido puestos en PIB per cápita en relación con la media de la Unión Europea en términos constantes respecto al año 19. Estamos por debajo del 90%, es decir, volvemos a ser considerados país pobre. Es decir, podríamos volver a solicitar fondos de convergencia de los que España ya se había olvidado porque había conseguido esa verdadera convergencia hace 20 años, ¿no? Y bueno, pues tenemos una economía más pobre, menos productiva, con la tasa de paro más alta de la OCDE, con una tasa de desempleo juvenil muy importante porque la educación se ha deteriorado y por tanto hay una peor formación, y con unas peores perspectivas por un incremento de cotizaciones a la seguridad social y de impuestos y de trabas administrativas que lo que hacen es incrementar el coste de las empresas y, por tanto, deteriorar a la postre el mercado laboral. Entonces, José María, resumiendo, lo que estamos haciendo es una ecuación dantesca para lo que es el futuro del trabajo en España. Es decir, tenemos cada vez menos horas trabajadas, cada vez más gente trabajando menos horas, cada vez horas más improductivas, pero al mismo tiempo horas cada vez más caras. El resultado de esta ecuación, bueno, no es. No, claro, es que si nosotros no somos productivos y eliminamos directamente 2 horas y media de la jornada laboral, lo que estamos haciendo es incrementar los costes sin reducir salario, que es la propuesta del Ministerio de Trabajo. Estamos incrementando directamente los costes salariales y laborales un 6,3%, ¿no? Y esto puede tener un impacto muy negativo en el conjunto de la economía. Ya lo publicamos en su momento en libre mercado, porque lo que va a hacer es reducir
el empleo de una manera importante y por tanto dejar en una situación mucho más precaria al conjunto de los trabajadores. Hay que trabajar más y no hay que trabajar menos, hay que trabajar mejor, es verdad, pero no se puede trabajar menos en estos momentos. Como hay que salir adelante es trabajando más, trabajando de una manera más eficiente e intentando conseguir una mayor productividad en todas las actividades económicas. Y sin embargo, esta propuesta lo que lleva es a una destrucción de la estructura económica y de la estructura laboral que la va a hacer más frágil, la va a hacer más pasajera y por tanto lo que va a profundizar es en ese desequilibrio estructural que tiene el mercado laboral español, en el que al tener una baja productividad, cuando se empieza a crecer un poco, es el mercado laboral que más rápido genera empleo, porque al ser la productividad pequeña necesita más personas para poder realizar la producción que se está alcanzando, pero también cuando se deteriora la actividad económica, por poco que se deteriore, es donde más se destruye empleo, porque claro, como son necesarias muchas personas para una cantidad más pequeña de producción, en cuanto esa cantidad de producción empieza a disminuir, es necesario que salgan más personas del mercado laboral. Y eso es lo que hay que solucionar, no hay que empeorarlo. Y la medida de las 37 horas y media, desde luego, es un empeoramiento claro de la situación. O sea que mientras la economía española, lejos de ir como un cohete, lo que hace que vaya como un cohete es la precariedad, lo que hace que suba como un cohete es el paro, y lo que hace que suba como un cohete es la improductividad de nuestra economía, no es de extrañar. José María, con esto termino, no te quiero robar más tiempo, pero sí que me gustaría que nos hicieras un breve análisis o un comentario sobre algo de lo que hemos conocido recientemente y que no nos extraña, cómo Eurostat ha suspendido a Sánchez en multitud de indicadores sociales en los que estamos bastante peor que en 2018. Bueno, es lógico, ¿no? Sí, lo que tenemos es una economía frágil, que lo que nos lleva es a que se incremente la tasa del riesgo de población en riesgo de pobreza en España, estando ya en una posición muy mala en el ejercicio anterior cerrado, que era la cuarta posición, y ahora estamos en la tercera. Desde luego el deterioro social es bastante importante. Si la inflación fuimos el país donde más pronto y fuerte repuntó en el año finales de 2022 y a lo largo del año 2023, después por efecto estadístico y por las subvenciones y los impuestos más bajos se suavizó la aceleración, pero siguió creciendo y ahora vuelve a estar por encima otra vez de la media de la eurozona, de la media europea. Pues desde luego tampoco es ninguna buena noticia. Si además les reducimos esta jornada y vamos a dejar a las personas con menores posibilidades de empleo, porque hablamos de eso, de un 6,3% de reducción de la jornada laboral, que con la elasticidad puede llevar a una merma en el empleo del 1,8%, pues eso también son muchos miles de puestos de trabajo y por tanto estarían esas personas en peor situación. El problema es que desgraciadamente la política económica está incentivando una economía de bajo valor añadido y una economía que intentan que cada vez esté más subsidiada. Y eso, una economía simplemente sostenida por el gasto público, no es una economía productiva en largo plazo. La economía tiene que ser sostenible por sí misma y unida a la economía. Posteriormente va el mercado laboral, con lo cual no es nada raro que con la pérdida de poder adquisitivo, con la pérdida de PIB per cápita, pérdida de poder de compra en términos constantes con relación a la Unión Europea, en donde hemos vuelto a empobrecernos fuertemente y con unas medidas como que claramente incrementan costes y destruyen empleo, como es la subida tremenda que ha habido del salario mínimo interprofesional desde el año 19, o la subida de las cotizaciones sociales, o este intento ahora de la reducción de la jornada laboral sin reducir salarios. Bueno, pues es una barbaridad. El salario hemos dicho que no se está creando realmente, sino que se está repartiendo. Si no se ha destruido aún más, realmente ha sido porque los salarios reales han bajado desde el año 19 en España, y eso ha permitido no hacer ajuste por volumen, sino por la cuantía monetaria. Si lo que hacen es incrementar costes, aunque no sean los costes salariales, es en los costes laborales, al final lo que va a provocar es desde luego un elemento negativo para la economía y para el mercado laboral.
José María Rotellar, si por algo digo que vamos a contarlos con los mejores es porque arrancas tú. Así que muchísimas gracias de verdad por atendernos y por ayudarnos a comprender de una manera clara y sencilla, bueno, pues el lamentable estado en el que se encuentra nuestra economía y en este caso, en el caso de hoy, del dato y de la noticia que hoy analizábamos, pues el mercado laboral. Así que, José María, de verdad, muchas gracias y te esperamos aquí muy pronto, el lunes que viene, Con Ánimo de Lucro. Muy bien, un placer y muy buena suerte. Bueno, pues ya ven hacia dónde nos dirigimos con estas políticas económicas, este trampantojo de buena marcha de la economía que lleva a nuestros políticos incluso a pues esta fatal arrogancia de decir que tenemos derecho a descansar más y a trabajar menos y que por lo tanto por ley tienen que regular que trabajemos menos, cuando los datos que nos ha dado Rubén Folguera en el día de hoy dejan clarísimo, dejan negro sobre blanco que la situación de nuestro mercado laboral es bien distinta y que lo que necesita nuestro mercado laboral es más flexibilidad, menos normativa, menos legislación, ideas claras y que cada empresa pueda decidir junto a sus trabajadores cuáles son los mejores horarios y las mejores retribuciones y las condiciones de trabajo para que cada uno pueda elegir libremente cómo y dónde desea trabajar. Esto ayudaría a que las tasas de paro en España, lejos de estar por encima del 11%, del 12%, del 14%, del 20%, como ha llegado a estar, estén más cerca del 8%, el 7%, el 6% que encontramos en otros países. Les voy a dar un único dato más de todos los que ya les hemos dado en lo que llevamos de programa. Para algunos países, el 8% de paro, ahora mismo estamos por encima del 11% en España, ¿vale? El 8% de paro en países como pueda ser Alemania es un paro insoportable. El 8% en España es pleno empleo. Considerado pleno empleo porque en las últimas décadas ha sido la tasa de paro más baja que hemos registrado en nuestra historia. En países como Alemania es un paro insoportable, como les digo. Si con estas cifras, con esta realidad del mercado laboral, con esos salarios que ustedes que nos escuchan estamos recibiendo en España, como salario medio, como esa clase media de la que le gusta presumir a María Jesús Montero, ¿ustedes creen que la gran solución a nuestros problemas es que nos digan por ley que hay que trabajar menos? Yo creo que habla por sí solo. En fin, hasta aquí el análisis en profundidad del gran tema del día que nos ha ocupado en el día de hoy en el plano macroeconómico. Y como cada día aquí en Con Ánimo de Lucro y más o menos hasta ahora vamos a abrir los mercados, cosa que hacemos ya con Amalio. Amalio, dale. Más autobuses públicos y por tanto más transporte público y menos Lamborghinis. Parece que hemos elegido aposta a esto de los Lamborghinis para hablar de mercados y de bolsa, pero bueno, nada más lejos de la realidad. Vamos a hablar de mercados después de haber analizado, en este caso, todo lo que tiene que ver con esa noticia económica del día, con esa intención, esa reunión que mantenía el Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para reducir la jornada laboral en España. Ahora, como decía, tocaba abrir los mercados y lo vamos a hacer acercándonos en primer lugar a la bolsa. Vamos a ver cómo va el IBEX 35 a esta hora. Déjenme que lo consulte en directo. Está subiendo, ha amanecido subiendo el IBEX 35. Lo ha hecho esta mañana con fuerza después de caer, creo que caía Rubén Folguera, que nos acompañas todavía, caía el viernes un 2% la bolsa. El viernes caía un poco más de un 2%, al igual que el Nikkei, que hoy se ha despertado con otro descenso del 2%, y la que también caía era el Nasdaq. Eso el viernes. El viernes. Cerraba la semana con un 5,7% de caída. Bueno, el IBEX 35 hay que decir que caía. Hoy está rebotando, lo está haciendo desde primera hora en el entorno del 6-7%. En este momento, según nos muestran las pantallas en directo de la bolsa, tiempo real, un 0,64% arriba el IBEX 35 con 11.244 puntos en el indicador. Un indicador que tampoco hoy goza de demasiados datos macroeconómicos o referencias macro a las que agarrarse. Los temas del día siguen siendo los mismos. El pulso de mercado pasa
sin duda por esa esperanza de que el Banco Central Europeo arranque este mes de septiembre con bajadas de tipos de interés y que sean cada vez más profundas. Es bueno, pues uno de las piedras de toque. ¿Qué es lo que se está comentando ahora mismo en los mercados? A ver, la noticia hoy empresarial de referencia es que los reguladores están bendiciendo la OPA de BBVA sobre Sabadell. Ya sabemos que el Banco Central Europeo la semana pasada dio luz verde a esta operación, dijo que era una operación, aunque hostil, correcta, y que bueno, pues no tenía ningún inconveniente, cuando aquí en España las autoridades, en concreto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya dijo que se opondría a la fusión. Incluso aunque la OPA hostil llegase a buen puerto, se opondría a la fusión porque consideraba que la concentración que habría dentro del negocio bancario, fundamentalmente dedicado a cuentas de pymes y cuentas de empresas, pues sería demasiado como para que el Ejecutivo les diera su visto bueno. De momento, lo que sabemos es que en esta OPA hostil le ha dado la luz verde los reguladores. Otro de los temas importantes hasta ahora es bueno, pues esas políticas del Banco Central Europeo, lo que les comentaba. Sí, en septiembre habrá una aceleración de los recortes de tipos de interés hasta finales del año, hasta finales de 2024, y esto parece que está cotizando en los mercados, porque la otra noticia de la que todo el mundo habla, la otra tendencia que a todo el mundo preocupa, es qué está pasando con las tecnológicas. Sabemos que Nvidia ha caído mucho en estos últimos días, lo ha hecho bueno, pues de una manera muy importante. Con ellas el Nasdaq, nos estaba contando Rubén cómo caía el viernes, y parece que empieza a haber cierto miedo con las tecnológicas. Vamos a tratar de, igual que en el plano de las noticias sobre política económica, economía, lo que nos, bueno, pues digamos, el día a día de este tipo de noticias, pues tenemos un equipo de colaboradores excelente. Para hablar de finanzas, mercados y empresas, también tenemos un equipo extraordinario. Y yo, bueno, pues como me fío mucho de don Vicente Baró de Finet, le he dicho, oye, ¿me acompañas el lunes que arrancamos programa y comentamos lo que está pasando en los mercados? Y él me dijo, pues sin ningún problema. Y ya le puedo saludar, don Vicente Baró, ¿cómo estás? Oye, pues muchas gracias por tus palabras y por tu confianza, ¿eh? La verdad es que... Hombre, es que yo he dicho, tengo que estar con los mejores, y los mejores tienen que estar con ánimo de lucro, y como tienen que estar los mejores, pues tú tienes que estar. Así que gracias te las doy yo por querer atenderme. No, pues me agradecido y enhorabuena por empezar este espacio, que seguro que vamos a aprender mucho y vamos a conseguir claves para estar más al día, ¿no?, con nuestro dinero. Bueno, y siempre con ánimo de lucro, ya lo sabes, Vicente. Mira, estaba comentando cómo he abierto la bolsa, que he abierto un poco al alza, pero parece que la actualidad de mercado hace que los inversores estén con la vista puesta, por un lado, en ver si, o sea, ya no se conforman con que el Banco Central Europeo ya vaya a bajar tipos, si Dios quiere, esta misma semana. No. Lo que quieren es que se confirme esa tendencia de bajadas progresivas a lo largo de lo que queda de año. Bueno, yo creo que está ya descontado y el Banco Central actuará en esa línea. La pregunta es más hasta dónde van a llegar los recortes, de qué manera y cómo va a solucionar precisamente el Banco Central eso, ¿no? Que el mercado vaya por delante un poco y vaya dictando lo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que en Europa está bastante descontada la primera. Parece que va a tirar un poco de creatividad el Banco Central y va a descontar un tipo un poco más que el otro. Parece que el de depósito sí que serán los 25 esperados, pero parece que el de crédito un poco más. Y también, por supuesto, o sea, yo creo lo que está desde el punto de vista de bancos centrales a la reunión de la semana que viene de la FED, ¿no? Ahí el mercado descuenta 25 puntos de bajada, pero hay algunos todavía que piensan que pueden ser 50 puntos, y yo creo que sea en un sentido o en otro, o sea, muy, muy, muy importante para las cotizaciones. Ya no del Banco Central Europeo. Oye, del Banco Central Europeo hay que decir otra cosa. Y es que, dices tú, a ver cómo maneja las expectativas de mercado, y que no sea el mercado el que se adelante un poco, el que vaya dictándoles el camino que tienen que seguir, sino habrá que vigilar y muy de cerca ese mandato que tiene el Banco Central Europeo, que no es precisamente hacerle caso a lo que los stakeholders le van diciendo, sino que más bien debería ser controlar la inflación. Habrá que ver cómo se comporta precisamente la inflación con el impacto de las bajadas de tipos de interés, porque lo que ya estamos viendo es que esas bajadas, aparte de
tener unos efectos más que evidentes sobre productos que este último año han estado muy en boga, los productos monetarios, las cuentas remuneradas, los fondos basados en renta fija a corto plazo. Esto va a sufrir con la caída de los tipos de interés, va a cambiar, evidentemente. Lo que no sé muy bien, y espero que nos cuentes, es un poco hacia dónde crees que va a ir tú o a quién le puede beneficiar o a quién le puede perjudicar las bajadas de tipos en este sentido, pero por otro lado hay que mirar muy de cerca precisamente el dato de la inflación, ¿no? Sí, yo lo que pasa es que la inflación, la tendencia, hay que mirar tendencias, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor de pronto tenemos un dato positivo el próximo mes, o sea, positivo me refiero que sube más de lo esperado, en este caso positivo, que para los consumidores sería negativo, el próximo mes, y de pronto, la inflación. Yo creo que la tendencia es clara a la baja y a la estabilización. Incluso recordemos que algún país europeo, Italia, que ha tenido varios meses de caída incluso de la inflación, ¿no? De inflación negativa, que es realmente caídas de precios, no como aquí, ¿no? Claro. Entonces eso lo hemos visto. O sea, yo creo que el mandato del BCE está claro, que es la estabilidad de precios. Para mí ahora mismo no hay una amenaza en esa línea. Yo creo que además cuando se empieza una bajada de tipos de interés, normalmente tarda en traducirse, igual que ha sucedido al contrario, ¿no? Que las subidas pues no lo hemos visto hasta cierto tiempo después. Vámonos a pensar en el petróleo, por ejemplo. Hombre, es que el Brent está un poco por encima de 70, no es ninguna amenaza ahora mismo de la parte de la energía. El precio de la luz, desde luego, no está en niveles muy preocupantes. Estos dos factores son muy importantes porque luego se trasladan pues al precio de los combustibles, de la producción, porque lógicamente son bienes que se utilizan mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no, yo creo que el BCE ahora mismo no está muy preocupado con que pueda haber un repunte muy fuerte de la inflación. También miran lo que está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Fíjate, los últimos datos de paro que hemos conocido en Estados Unidos no han sido buenos. Es verdad que no han sido pésimos tampoco, pero ha llevado a mucha gente a descontar que en esta reunión puede haber 50 puntos de bajada, pero sobre todo que en la siguiente. Ahora mismo lo que se está esperando en Estados Unidos es que la FED tenga que recortar 75 puntos entre esta y la siguiente reunión. Entonces, no hay fuerzas de momento que nos puedan preocupar. Claro, todos tenemos en mente lo que pasó con COVID, lo que pasó en la anterior crisis cuando se llevaron los tipos de interés a nivel negativo, que ha explicado cómo se nos ha disparado el coste de la vida estos últimos años. Yo creo que de momento la situación no es comparable y creo que lo que tienen que afinar mucho los bancos centrales es eso, cómo bajan tipos, pero sin irse a un nivel en el que la gente pueda perder credibilidad. Abrimos el capítulo tecnológico, Vicente. Últimamente, las últimas semanas, no escucho más que a gente decir: mira que me habían dicho que tenía que estar en tecnología, me meto en tecnología y se pega un castañazo la tecnología. ¿Cómo crees que está afectando esto a las carteras de inversores? Por un lado, te iba a decir a los oportunistas por un lado, y por otro a aquellas carteras que estén bien diversificadas a largo plazo. Bueno, los que llamamos oportunistas, o sea, o los que llegan tarde, digamos así, o sea, los que no habían tenido nada de exposición hasta ahora y de pronto han visto más 400 de Nvidia en un par de años y de pronto llegan, pues es lo que tiene, ¿no? Este mercado a veces, la ilusión de conseguir rentabilidades que has visto en el pasado, pues te juega la mala pasada que llegas en el peor momento, ¿no? Por eso siempre hay que hacerlo, siempre insistimos tanto, ¿verdad? De hacerlo de una manera diversificada para que no llegues y te pilles justo en el peor momento. Entonces, eso es a lo que pilla a los inversores. Viendo un poco más a la base de las caídas, en realidad no han sido, por ejemplo, caídas tan fuertes las que hemos visto en Meta o en Alphabet, ¿no? Han sido caídas más fuertes las que hemos visto en las empresas que más se habían beneficiado hasta ahora del boom de la IA, que sobre todo son los fabricantes de chips. ¿Eso quiere decir que Nvidia, que se había pasado, que Broadcom, que se había pasado y que era una burbuja tremenda y tal? No, los últimos resultados han sido espectaculares de Nvidia, espectaculares de Broadcom. El tema es que el mercado está descontando, o sobre todo hace un par de meses está descontando, que esos beneficios se van a mantener durante mucho tiempo, que la demanda va a seguir durante mucho tiempo. ¿Qué necesitamos para que realmente esa demanda, digamos, de lo que digo yo, de las carreteras por las que va a circular el boom de la inteligencia artificial, el uso en las empresas, se mantenga? Pues que lo que están empezando a demandar los grandes inversores es que las empresas empiecen a generar ingresos del uso de esas nuevas tecnologías.
De momento, el ChatGPT y todas las aplicaciones similares sí que es verdad que se ve muy claro que nos ayudan a reducir costes, ¿no? Porque nos facilitan, nos reducen tiempos de muchas operaciones, pero en el otro lado todavía no ha habido muchas empresas que hayan trasladado a la cuenta de resultados esas mejoras, ¿no? Entonces, el mercado está ahí a un punto de decir, oye, a ver si se está invirtiendo aquí demasiado y luego no va a haber rentabilidad. Y esa es la prueba de fuego que necesita verse. Yo creo que hay que estar muy atentos a los beneficios de los próximos trimestres para ver si realmente hay más empresas que empiezan a sacarle partido, ya digo, en ingresos, en la parte de arriba de la cuenta de resultados, en ingresos, o no, y eso será la clave. Ahora de momento se está empezando a ver el mercado está ajustando expectativas, está diciendo, uy, a ver si no va a ser tan masivo ese beneficio que se consigue con la IA, a ver si no va a haber tantísima demanda en los próximos 2 años. No es el punto donde está. Bueno, y tan es así que yo, fíjate, después de la última presentación de resultados de Nvidia, que hay que decirlo, fueron unos resultados espectaculares, ¿no? Había una parte de los analistas que consideraban que incluso superaba sus propias expectativas. Lo que pasa es que no superó las expectativas de los más exigentes, y ahí es el punto que dices tú, ¿no? O sea, están a unos múltiplos tan grandes. Algunas de las compañías del sector tecnológico han crecido tanto durante estos últimos años que las exigencias para los nuevos inversores son brutales. Para que mantenga la expectativa de beneficio tienen que crecer sus ingresos de una manera brutal, de una manera además sostenida durante el tiempo, durante los próximos años, y esto es lo que empieza a poner en duda el mercado, ¿no es así? Eso es, o sea, el mercado dice, ¿por qué se puede mantener esto? ¿Por qué sí puede ser sostenible este nivel de gasto en infraestructuras? Porque las empresas que están contratando esos servicios empiezan a disparar sus ingresos, empiezan a disparar su rentabilidad, esas líneas de negocio, ¿no?, nuevas. Y eso es lo que está por verse. Si eso no sucede, es muy difícil que se mantenga tanta inversión. Hay brotes verdes, Meta en sus últimos resultados trimestrales sí dijo que estaba empezando a sacarle más rentabilidad a los negocios gracias al uso de la IA generativa, por ejemplo. Pero es verdad que más allá de eso, no ha habido más compañías que hayan dicho, hay casos de usos reales en los que aumentamos los ingresos. Bueno, esa va a ser la clave. Muy importante. La publicación de beneficios del tercer trimestre, parece que falta mucho, pero ya no falta tanto, empieza dentro de un mes más o menos empezamos a tenerla, para ir viendo el pulso de las compañías y de los directivos con las inversiones que están haciendo aquí. Bueno, pues espero poder analizarlas contigo aquí en Con Ánimo de Lucro, pues cuando arranquen esas presentaciones de resultados las comentaremos aquí en Espacio de Finanzas y Mercados con nuestro equipo de analistas en el que has arrancado tú inaugurando Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Vicente Baró. Gracias a vosotros y espero que vaya fenomenal ese espacio. Si es que yo les digo que tenemos a los mejores y tenemos a los mejores. Entre ellos, que les he saludado antes, pero no saben ustedes de quién les hablo, el director de realización de este programa, que en el día de hoy es Amalio Varela. Amalio, muchas gracias por estar realizando este programa que hacemos además, bueno, pues de una manera diaria y tratando de incidir y de explicar la economía de una manera fácil, sencilla. Muchas gracias, señor. A vosotros, chicos. Gracias, Amalio. También tengo conmigo a Rubén Fernández, que forma parte del equipo de Con Ánimo de Lucro. Muchas gracias, Rubén, por estar aquí. Y puedes saludar, hombre. No, gracias a ti. Gracias, muchas gracias, Rubén. Bueno, hemos acercado la economía, hemos acercado los mercados, nos acercamos peligrosamente a la 1 del mediodía. Hay información que actualizar y volvemos, regresamos enseguida. Seguimos aquí en Con Ánimo de Lucro. No se vayan, que tenemos las secciones. Bueno, con Luis Fernando Quintero, que soy yo, un servidor, reciban saludos y se incorporan ahora a esta sintonía, y con Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y tú? Para todo aquel que no lo sepa, que deben ser pocos, eres el subdirector de Libertad Digital y eres, entre otras muchísimas cosas, eres uno de los hombres que se encarga de explicarnos qué es lo que pasa semana a semana en Estados Unidos. Y no estamos precisamente en un momento tranquilo en Estados Unidos. Bueno, a ver,
teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este verano, es una semana de lo más tranquila. No, bueno, pero, o sea, hablo en términos genéricos en este momento, en este año, en estos momentos, ¿no? Biden dice que ya no puede, o le dicen que ya no puede seguir. Todos hemos visto un poco, somos muy conscientes de las cosas que han ido sucediendo. Tenemos a Kamala Harris encabezando la candidatura demócrata para las próximas elecciones, y en el Partido Republicano, bueno, pues Trump, que sigue siendo el candidato porque así lo han querido sus bases las demócratas, que en cambio no han sido las que han elegido a Kamala, ¿o sí? Bueno, no. O sea, están todo el rato hablando de que el Partido Demócrata lo que viene es a defender la democracia frente a la amenaza fascista de Trump, y resulta que a Trump lo han elegido las bases republicanas y a Kamala no lo han elegido nadie, salvo las élites del partido. Es cierto, a ver, esto cómo ha funcionado es un poco como funcionan las convenciones, los congresos de los partidos españoles, que los delegados son los que votan a quien sea, y no todos los afiliados, ni todos los simpatizantes, que sería más o menos el modelo, unas primarias entre simpatizantes sería lo más parecido a un modelo americano. Lo que sucedió es que pues hubo una especie de golpe de Estado palaciego. No sé si alguna vez sabremos exactamente las amenazas que sobre todo Nancy Pelosi, que todavía tiene mucho poder, pese a que se supone que ya se retira, llevó a cabo para primero echar a Biden y segundo colocar a Harris. Pero si alguna vez lo llegamos a saber, será después de las elecciones. El periodo electoral, ¿dónde se encuentra? Tenemos, creo que es mañana, hay un gran debate, ¿no? El único. Trump propuso 5 debates a Biden solo aceptó 2. El 1 de junio, que fue el que acabó provocando toda la presión de los medios y el Partido Demócrata, tanto monta tanto, para descabalgarle, y este segundo en septiembre. Incluso este segundo es el debate, si no hubiese tenido lugar el anterior, es el debate más temprano televisivo de la historia de las elecciones en Estados Unidos. Normalmente se suelen llevar a cabo en octubre, que está suficientemente cerca, y también que la gente que quiera votar con antelación, porque hay estados en Estados Unidos que pueden votar con casi o sin casi 2 meses de antelación, pues empezar a votar, lo cual es una auténtica barbaridad. Y parece que va a ser el único. De hecho, Harris intentó poner pegas al formato del debate que se había acordado, es verdad, con la campaña de Biden, que ya ha heredado. Trump dijo que no, que habían acordado eso y que eso se iba a hacer, y al final pues ha tragado, porque quedaría muy feo que al final solo diese una entrevista, y además a una periodista muy de su cuerda como es Dana Bash de la CNN. Es la única entrevista que ha hecho Kamala Harris desde que fue investida desde las alturas como candidata por el Partido Demócrata. De modo que es importante. Además es importante por otra razón. Parece que el subidón que recibió Kamala Harris con toda la publicidad positiva, toda la publicidad a favor, cuando fue aupada, como bien dices, se ha empezado a diluir ya bastante. O sea, digamos que las encuestas se están volviendo a un estado más o menos pre-Harris, hasta cierto punto. Lo que pasa es que todavía hay pocas encuestas que se hayan hecho después del subidón que tienen todos los candidatos en las convenciones de su partido. Siempre hay un pico, como lo llaman, lo llaman allí un blip de la convención. Todavía no se han hecho suficientes encuestas post ese pico, pero ya teníamos una de New York Times que tiende a ser más o menos favorable a los demócratas, de la encuestadora Siena, y le daba ya un +1 a Trump. De todas maneras, las encuestas importantes no son las de voto nacional, nunca lo son. Porque al final todo esto se decide en 7 estados. Esto está bien que lo expliques, porque a veces nos confundimos y no interpretamos la realidad que sucede en Estados Unidos con las gafas de españolito de a pie, y no es igual, claro, allí es muy distinto esto. Creo que las últimas elecciones que ganó un republicano el voto popular fue Bush hijo en 2004. Hay que tener en cuenta que hay estados muy grandes en que los demócratas tienen mucha ventaja. Entonces eso altera el voto popular. El caso claro es California y Nueva York, un poco menos, pero también. Claro, son 2 estados muy grandes que como son muy grandes también aportan muchos votos electorales, pero son los votos electorales los que deciden el presidente.
¿Eso qué supone? Pues que puedes ganar por 5 millones de votos de diferencia en California y eso hace que te lleves el voto popular y te da igual, que fue lo que le pasó a Hillary Clinton. Hillary Clinton se llevó el voto popular porque estaba segura de que iba a ganar y entonces se dedicó a hacer campaña en California por si acaso Trump le daba por ganar el voto popular y perder en el colegio electoral, que es como se llama, que es donde se suman todos los votos de los estados. Aquí es como, pues eso, si ganas California te llevas todos sus votos, si ganas Pensilvania te llevas todos sus votos. Hay algunos estados en que muy pocos estados en los que eso no es tan así, pero generalmente, por lo general, es así. Entonces, ¿qué sucede? La mayor parte de los estados se sabe que van a ganar o republicanos o demócratas. Entonces, el número de gente que vote allí y por cuánta diferencia ganen, da igual. Pero hay 7 estados en los que puede ganar uno u otro. Y son esos estados los clave. Posiblemente el principal, porque es el que más votos da de esos estados y además debería ser de los primeros que empezase a dar resultados porque está en la costa este, es Pensilvania. En la noche electoral es el que hay que vigilar. Si en Pensilvania en principio se lo lleva Trump, probablemente gane. Si se lo lleva Harris, probablemente gane Harris, aunque Trump, digamos, tiene más posibilidades de llevárselo. Ahora mismo hay una página que lleva una media de las encuestas, que es la que consulta a todo el mundo. Si eliminamos los márgenes de error, que tiene una opción para hacerlo, ahora mismo ganaría Kamala Harris 270 a 269 votos electorales. O sea, la cosa más ajustada posible. Punto arriba, punto abajo, en cualquiera de esos estados, eso cambia las elecciones. De modo que lo que hay que mirar no es tanto la encuesta de voto nacional como la que ha publicado el New York Times, sino las encuestas que se hacen algo menos en esos estados clave y en las que todavía está el pico que ha tenido Kamala este mes. Correcto. Desde el punto de vista, tú sabes que Con Ánimo de Lucro es un espacio eminentemente económico y si nos queremos acercar a Estados Unidos cada semana contigo en esta sección es precisamente para analizar cómo está el pulso en Estados Unidos, que es una de las economías pues más dinámicas del mundo y que no deja de ser una referencia, ¿no? Los grandes índices, de hecho el MSCI World me parece que es un índice que se supone que replica el crecimiento en todo el mundo, tiene una ponderación a Estados Unidos enorme ahora precisamente por el peso de algunos de sus valores, como son las tecnológicas. Pero en Estados Unidos, y sé que te saco un poco de tu zona de confort, digamos, desde el punto de vista económico, ¿cómo se están repartiendo las fuerzas entre la posible llegada de Kamala Harris a la Casa Blanca, que profundizaría el mensaje, o al menos es lo que está diciendo, está hablando en sus pocas entrevistas o sus intervenciones públicas de igualitarismo, pues un poco ese tipo de mensajes más estatistas, y por el otro lado Trump, que tampoco es que sea el hombre más liberal del mundo, pero se interpreta que si gana Trump va a ser mejor para los negocios y si gana Kamala Harris peor. Esto en Estados Unidos les da igual porque consideran que gane uno u otro, la economía va a seguir siendo de mercado y va a seguir siendo una economía sana. ¿Cómo se están repartiendo las fuerzas en este sentido? A ver, no es que dé igual. La cuestión es que Kamala Harris ha cambiado mucho su discurso a la hora de las elecciones y no lo ha explicado. Simplemente fuentes anónimas de su campaña van soltando mensajes. Ella esencialmente dice más y un poco. Algunos mensajes que han sorprendido suyos porque son copia de Donald Trump. O sea, Donald Trump dijo que quería quitar el impuesto sobre la renta a las propinas que reciben sobre todo los camareros, pero en general trabajadores del sector servicios, taxistas, etcétera. Quería quitar impuestos a las propinas y Kamala Harris se lo ha copiado. En cuanto a cosas más de macroeconomía, pues Trump es proteccionista. Cierto. Por otro lado, durante su mandato lo que hizo fue desregular a tope, lo cual una cosa compensó bastante la otra, de hecho de sobra. O sea, fue uno de los mensajes que estaba Trump emitiendo antes de la retirada de Biden es que, a ver, ¿tú cómo estabas mejor? ¿Antes o después? O sea, cuando estaba Trump gobernando o cuando ha estado gobernando Biden. Claro, Biden ha tenido una inflación brutal y la gente ha perdido mucho poder adquisitivo. Entonces, hay gente que tiene nostalgia de la época de Trump, que se alcanzó
antes de la pandemia se alcanzó el pleno empleo, esencialmente, con lo cual los salarios de la parte más baja, porque también tenía bastante controlada la inmigración, empezaron a subir bastante. Y mucha gente que tiene mucha nostalgia, sobre todo en clases bajas, tiene nostalgia de esos años. Al final, lo que digan no tiene tanta importancia. Las empresas están con los demócratas, pero están con los demócratas de siempre. Este año hay un pequeño cambio en las tecnológicas. Hay algunas tecnológicas, pues el caso claro es Elon Musk, pero no es el único, algunas tecnológicas que se están pasando al lado de Trump. Pero en general la voz empresarial es prodemócrata porque las élites en Estados Unidos son prodemócratas. Entonces da lo mismo quién esté, esté Biden, esté Harris o esté quien esté, da igual. Correcto. Con lo cual, claro, pero aquí hay una cosa de la que comentabas que, a ver, sin más consideraciones políticas, el hecho de que en el mandato de Biden la inflación haya sido más evidente o más sangrante, tiene que ver con Biden, porque igual que tiene que ver con España, o sea, hay elementos de política local que hacen que la inflación golpee de mayor forma o en mayor medida que en otros países. Pues si disparas el déficit, si disparas la deuda, si disparas el gasto, esto lo que hace es alimentar ese leviatán de la inflación, que si en lugar de eso pues haces desregulaciones, tratas de generar mayor dinamismo y haces que esa inflación influya menos o digamos tenga una influencia menor sobre los salarios de la gente, de los trabajadores, bueno, pues tiene un componente local importante, pero en esencia el fenómeno inflacionario que estamos viviendo y que hemos vivido y que ha golpeado precisamente a la administración Biden tiene más que ver con una política muy laxa de los tipos de interés, tanto de la Reserva Federal para el dólar como del Banco Central Europeo para el euro. Claro, o sea, la inflación, tanto aquí como allí, fue pagar los platos rotos del COVID, que cuando vino aquello, pues se bajaron. O sea, todo lo que se habían ido bajando los tipos y que parecía que no pasaba nada, pues al final, después del rebote del COVID, empezó a pasar. Y eso ha sucedido en todos lados. Pero es verdad que también las normas de gasto público extraordinario por el COVID han tenido mucho juego. El IRA, el Inflation Reduction Act, que lo que hizo fue aumentar gastos públicos, con lo cual ayudó a que siguiese subiendo la inflación. También han tenido un papel. Pero sobre todo, yo lo que comentaba es que, aunque suban los precios, los salarios, como ha pasado aquí en España, no suben lo mismo que los precios, no suben lo mismo que la inflación. Mientras que en el periodo de Trump los salarios subieron por encima de la inflación, los salarios, sobre todo los salarios bajos. De ahí que ahora mismo el Partido Republicano, desde Trump, donde está ganando más, en las capas más bajas. O sea, siempre ha tenido la clase media y digamos los pequeños empresarios, etcétera, eso los tenía antes y lo sigue teniendo ahora, pero está ganando las clases trabajadoras. Con lo cual, nos tenemos que fijar, por un lado, en las encuestas que se publican en Pensilvania, algunos de los estados... Pensilvania, Georgia, Nevada, todos esos estados, sí. Esas son las encuestas que hay que mirar. Y respecto a lo más importante que nos jugamos en estas elecciones, dame una idea. Y así, para la próxima, la semana que viene nos das otra. Nos jugamos lo mismo que se está jugando aquí con Pedro Sánchez, la democracia, pero no como nos dicen, sino más bien al revés. Los demócratas al mando otra vez otros 4 años puede ser muy peligroso. Para lo que es la democracia como la entendemos, una democracia liberal. Sí. Por eso estás aquí, Daniel. Muchas gracias por analizar con nosotros lo que sucede en Estados Unidos. Seguimos. Bueno, pues continuamos con ánimo de lucro en este lunes, en este arranque de temporada, en este caso para la 105.7 de tu FM para Con ánimo de lucro y para una de las personas que nos va a estar acompañando a lo largo de todos estos meses y de todos los lunes. Si arrancamos la economía con José María Rotellar en los lunes negros, pues los lunes blancos van a ser los que nos va a dar Rocío Recio de Cobas, del equipo de Cobas Asset Management. ¿Cómo estás, Rocío? Muy bien.
muchas gracias por estar aquí, por querer acompañarnos en esta nueva aventura de Con Ánimo de Lucro. Gracias a vosotros. Bueno, y además te lo tengo que agradecer porque este verano a Tu Dinero Nunca Duerme, por supuesto todos aquellos oyentes que ya nos conozcan de Tu Dinero Nunca Duerme, a Rocío la han escuchado en muchas ocasiones, y este verano nos propuso unos programas yo creo que extraordinariamente entretenidos porque estábamos repasando frases de esas buenas, de esas que nos ayudan a aprender de economía, de mercados y que nos dejan muchas enseñanzas. Todas ellas juntas serían libros, desde luego enciclopedias para aprender no solo de inversiones, no solo de economía, sino también de la vida. Entonces yo llamé a Rocío y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una sección semanal en Con Ánimo de Lucro donde vayamos repasando frases importantes, célebres, de las que nos ayudan a aprender, pero no únicamente centrado en mercados y en inversiones, sino también esas enseñanzas de los grandes economistas que nos han dejado sus píldoras de conocimiento a lo largo de la historia? Pero como a mí me gusta decir en este programa, Rocío, desde el lado bueno de la historia, no desde esos que decían que los sistemas de producción había que estatalizarlos y con los resultados que todos conocemos, sino del lado bueno, de los de la libertad, de los de las ideas de la prosperidad y del libre mercado. Y hete aquí que me propones quizá uno de los padres del libre mercado. Total. En concreto, de Adam Smith, con la teoría de la mano invisible. Luis Fer. La mano invisible, esto que tanto miedo le da a los políticos, hay que decirlo. Eso es, nada, Adam Smith es un economista y filósofo de Ilustración escocesa, fue considerado uno de los mayores exponentes de la economía clásica. Y bueno, a través de su obra La riqueza de las naciones, que publicó a finales del siglo XVIII, pues defendió un mercado libre, de la no intervención estatal, frente a la oposición de muchos de los de otros pensadores, filósofos, economistas que sí que apostaban por una intervención estatal más activa. Además, a mí me gusta mucho esto y cada vez que oigo lo de la mano invisible del mercado y oigo hablar de Adam Smith, me viene a la cabeza una sesión magistral a la que tuve ocasión de asistir con el profesor Javier Milei, ahora presidente de la República Argentina, donde hablaba precisamente de esa capacidad del mercado de resolver los problemas que tiene la gente, de esa capacidad que tiene de autorregularse y de lo que él considera, esto es una teoría propia, que es una de las grandes falacias de la historia que ha alimentado las teorías neoclásicas de todo pelaje, que es el problema de los fallos de mercado. Porque toda la intervención estatal está basada en que el mercado falla y que cuando el mercado falla, ahí tiene que entrar el Estado a intervenir, porque si no los pobres ciudadanos estamos ahí al arbitrio de los malvados especuladores. Y entonces, hablamos de una teoría que se fundamentó en una obra publicada en el 76, pero que empezó Adam Smith en el 1776, ni 1900 ni 1800, en el 776, y que empezó a escribir 10 años antes, en el 66. Y a mí me gusta una reflexión que te voy a dejar del profesor Milei, y es que decía el profesor Milei, es que cada uno, guiado por sus propios intereses, conduce al máximo bienestar general. Por lo tanto, no necesitamos que se meta a nadie en el medio, con que nosotros hagamos lo que queremos hacer, alcanza y sobra, mientras que no le fastidiemos la vida a nadie. Esta es una de las conclusiones a las que llegaba Javier Milei después de decir que repasemos las teorías de cualquier fallo de mercado, el de los monopolios, los oligopolios, y veremos que el problema viene generado realmente por una intervención estatal que a lo mejor no se ve a simple vista. Y si hecho el análisis no nos aparece ninguna intervención del Estado, dice Javier Milei, el análisis está mal, vuelva a empezar porque terminará encontrando la intervención del Estado. ¿Por qué es tan importante comprender en esencia esto de la mano invisible del mercado, Rocío? Claro, al final Adam Smith lo que quiso reflejar en La riqueza de las naciones con esa teoría de la mano invisible, Luis Fer, es precisamente lo que decías tú, la capacidad de autorregulación que tiene el mercado, que existe una mano invisible, unas fuerzas, por así decirlo, que van a equilibrar el mercado y los precios a través de la propia decisión de los individuos que lo conforman, ¿no? Entonces, aquí lo que se pone de manifiesto es ese comportamiento egoísta individual que va a llevar o que conlleva inexorablemente al bienestar social colectivo. Y pongamos un ejemplo, imaginemos un inventor
no sé, de una bombilla, ¿vale? Y en este caso esta bombilla pues es más eficiente, consume menos, al final es la megabombilla. Entonces el inventor lo hace por su propio interés. Lo hace, pues oye, porque la quiere comercializar, quiere ganar ese dinero, ¿no? Pero indirectamente está haciendo un beneficio a la sociedad de forma colectiva. Oye, pues las fábricas que van a fabricar esa bombilla, el que me la va a comercializar después, el propio consumidor final de esa bombilla. Es decir, indirectamente para Adam Smith, pues oye, es un beneficio social que está haciendo ese egoísmo, y no hay nada de malo ese egoísmo individualizado en ese sentido, ¿no? Entonces, sí que es verdad, Luis Fer, que puede parecer una barrera, pero yo creo que es esencial partir de una base teórica que nos ayude a entender cómo funcionan los mercados, y más que cómo funcionan, por qué funcionan o por qué no funcionan, que es un poco lo que decías, ¿no? ¿Cuándo son más operativos y cuándo son menos? Y aquí sí es verdad que la intervención estatal es un termómetro extraordinario. Aquellas economías muy intervenidas son muy poco eficientes y encontramos casos muy extremos, ¿no? Como pueda ser el de Venezuela o el de Argentina antes de Milei, el país de la carne, donde no llega la carne a la gente, el país del petróleo en Venezuela, que es el país con más petróleo de todo el continente americano, y resulta que hacen cola en las gasolineras porque Total. No llega la gasolina a los surtidores. En cambio, en los países donde más libertad hay, donde el mercado opera con mayor libertad, se resuelven más los problemas y esos precios bajan. Claro. Porque aquí también es otro de los ejemplos de la mano invisible del mercado que viene muy a cuento, que es pues un empresario que de repente ve que el aceite de oliva, como nos ha pasado en los últimos años, pues sube muchísimo de precios, precisamente porque la oferta se había restringido muchísimo. Había subido mucho de precio. Entonces de repente dice, bueno, pues yo todas las hectáreas que tengo, en lugar de dedicarla, yo qué sé, la remolacha, pues los voy a dedicar a la oliva, como si esto fuera tan fácil, pero acéptenme el ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues que la producción se dispararía, habría mucha más oferta y esto ayudaría a equilibrar los precios de nuevo a la baja. Y esto viene también muy a cuento con la inflación, porque cuando suben mucho los precios, merced de un proceso inflacionario, hay quien dice, los más neoclásicos o casi te diría los más socialistas tirando a comunistas, dicen que suben los precios por el hambre desmedida de los empresarios que suben los precios para ganar más dinero, cuando lo que sucede es todo lo contrario. Eso es. La intervención de los estados manejando el precio de la moneda, de la mercancía con la que se intercambian los bienes, cuando se tocan esos precios de manera arbitraria por parte de las administraciones, de los gobiernos, en este caso de los bancos centrales, es cuando se producen esos desequilibrios que terminan llegando a inflaciones o a hiperinflaciones. Claro, y eso además viene muy en hilo, ya más vinculado, Luis Fer, al mundo de la inversión, de que los mercados en el corto plazo son ineficientes, que tienden a serlo en el largo plazo, tienden a ser eficientes en ese largo plazo. Y es precisamente esas ineficiencias que surgen, que existen, pues las oportunidades buenas que se pueden dar más vinculado al mundo de la inversión. Bueno, pues yo creo que le hemos sacado mucha chicha a una primera frase Con ánimo de lucro de esta nueva sección que vamos a tener todos los lunes con nuestra amiga Rocío Recio. Así que, Rocío, te agradezco muchísimo que hayas arrancado con nosotros. Primera sección aquí en Con ánimo de lucro. Te espero el lunes que viene. Sorpréndeme con una nueva frase. Lo haré. Gracias. A ti. Con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.